Bien, pues buenos días a todos. Agradeceros la presencia. Es un placer pues ver a antiguos compañeros, alumnos presentes. Entonces, bueno, pues la idea es pasar una mañana agradable aprendiendo con nuestros dos ponentes y después escuchando el fallo del concurso de fotografía y de relatos cortos que ha organizado el Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica. Nuestro primer ponente, Ángel Marra Recuero, además de antiguo alumno de nuestro centro, además de compañero, además de amigo, pues hace más cosas y se las voy a leer porque les hemos pedido a los ponentes un breve currículum para presentarles. Entonces, don Ángel Marra Recuero es ingeniero técnico en topografía y graduado en ingeniería geomática, máster en investigación en ingeniería y arquitectura y actualmente está realizando el doctorado en la UES. Comenzó sus primeros trabajos en el Ayuntamiento de Cáceres y en arqueología e investigación. Posteriormente trabajó en la empresa privada, en proyectos de obra civil en diferentes partes de España y también en proyectos internacionales en Portugal y Turquía. Desde el año 2018 forma parte del Cuerpo de Ingenieros Técnicos en Topografía y su primer destino fue en la Unidad de Gravimetría y Geomagnetismo de la Subdirección de Astronomía y Geofísica del Instituto Geográfico Nacional y posteriormente en la Subdirección de Cartografía y Geodesia. Desde el año 2022 es el director de los servicios regionales del IGN en Extremadura, en la delegación del Gobierno en Extremadura, y nos va a hablar su conferencia. Se titula El Instituto Geográfico Nacional, 150 años de innovación. Pues muchas gracias, Ángel. Y lo único, tenemos que compartir pantalla. Hola, buenos días a todos y muchas gracias por invitarme, María Eugenia, y a todos los profesores y directores del centro por este día de la geomática aquí en mi universidad, en el Centro Universitario de Mérida. La verdad es que venir a hablar del Instituto Geográfico Nacional delante de vosotros me resulta un poco raro porque fue a vosotros a los primeros que empecé a escuchar siglas como IGN, MTN, PENOA. Entonces venir ahora a hablar aquí para mí es ilusionante, ¿no? Es ilusionante porque formar parte del Instituto Geográfico Nacional, después de la imagen que me transmitisteis y de todo lo que yo he vivido a lo largo de mi vida profesional y en la carrera universitaria, es muy bonito, ¿no? El trabajar en el Instituto Geográfico Nacional. Ha habido una cosa que ha llamado la atención desde el primer momento en el que entré, que fue el peso de la responsabilidad de estar en una institución con más de 150 años de antigüedad. Y como veremos ahora, se fraguó mucho antes, pero ese peso de la responsabilidad es por un detalle en concreto, y es la oficialidad de los datos que damos. Cuando entras en el Instituto Geográfico Nacional no es baladí lo que haces, o sea, es todos los datos que estás dando. Absolutamente todo tiene un porqué y tiene una responsabilidad en cuanto a la oficialidad. Decirle a una persona que ha puesto un polígono industrial en una zona de nivel de máximo, o sea, de un embalse que se va a quedar inundado porque la cota de nivel máximo normal en la cartografía no estaba bien puesta. El decirle a unas personas que se tienen que mudar porque en menos de 10 días va a explotar un volcán en la puerta de su casa, la verdad es que hace que cuando te tomas el trabajo del Instituto Geográfico Nacional y empiezas a trabajar, te lo tomas muy en serio. El Instituto Geográfico Nacional, bueno, como sabéis, se fundó hace más de 153 años, pero todos los trabajos que se estuvieron realizando antes dieron paso a esa creación. O sea, la formación del Instituto Geográfico Nacional se estaba fraguando mucho antes. Durante el siglo XVIII y siglo XIX, los trabajos de geodesia que se estaban realizando en Europa y en el mundo y en España, digamos que venían de una necesidad de empezar a estudiar las ciencias de la Tierra, como eran, por ejemplo, cuando se midió el grado de meridiano en el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando ya se empezaron a hacer las primeras comisiones científicas y geográficas, a las que, por cierto, Francisco Coello, el que tenéis ahí en la fotografía, estaba muy enfadado porque no nos invitaban a pesar de los grandes avances y de los grandes profesionales que teníamos en España. Francisco Coello fue el primer director de la Junta General de Estadística, que fue la heredera de la Comisión de la Carta Geográfica, Comisión Estadística General del Reino y la Comisión para formar la Carta Geográfica de la Provincia de Madrid General del Reino, que era ni más ni menos que 3 organismos que se estaban duplicando, bueno, que estaban triplicando las competencias y los trabajos que estaban realizando. La idea era la de generar un mapa con una base científica de España, con una red geodésica, con unos vértices geodésicos y sobre todo poner a España en ese
en ese punto de mira de las diferentes sociedades europeas y mundiales en la geografía. Francisco Coello fue el primer director general de la Junta General de Estadística que derivó en el Instituto Geográfico Nacional en 1870 y a partir de ahí, con la dirección de General Ibáñez de Íbero, se comenzaron a hacer trabajos tan importantes que sí que pusieron a España en el punto de mira de todas las sociedades geográficas de Europa y del mundo, como por ejemplo la red geodésica de España se había comenzado ya en el siglo XIX y las primeras mediciones de los vértices geodésicos y de las observaciones de los vértices geodésicos y de la base de madridejos tan conocida y que tanto nos habéis preguntado en alguna ocasión y que nos habéis enseñado en alguna ocasión entre bolos y carbonera, ya se estaban realizando en aquella época. E Ibáñez de Íbero comenzó ya con unas mediciones que fueron sorprendentes para la fecha, ¿no? Para la época. Estamos hablando de más de 14 kilómetros con 2,5 milímetros de error probable. O sea, es una barbaridad para aquella época, con una regla que había diseñado él, que se había creado en Francia a partir del metro de los archivos que tenían allí en la Sociedad de París. Y otro de los grandes hitos del Instituto Geográfico Nacional en aquella época fue ni más ni menos que el enlace geodésico entre África y España. También fue un hito con una repercusión mundial bastante interesante. Me vais a disculpar un momento porque no sé si esta es la presentación correcta, que creo que sí. Creo. Vale. Porque me faltaba aquí una foto y... Bueno, como os iba diciendo, a partir de esos primeros años, el Instituto Geográfico Nacional comienza a dar sus primeros pasos, empieza con el mapa topográfico nacional, en 5 años, en 1875, ya crea la primera hoja, se crea la Red Geodésica Nacional, los vértices, y comienza el siglo XX con unos grandes pasos, como por ejemplo en 1904 se integra el Observatorio Astronómico del Retiro, se crea una estación sísmica en Sonseca, Toledo, que posteriormente, en los años 50, se fue objeto de deseo por parte de Estados Unidos, principalmente, no hemos sido hasta hace poco que sabíamos de la necesidad de Estados Unidos y del interés de Estados Unidos por esa estación sísmica, ya que en plena Guerra Fría, como estáis viendo en 1957, la observación de las detonaciones nucleares y de las pruebas de Rusia, pues era bastante interesante tener un punto aquí en España que pudiese controlar esas detonaciones, tanto la magnitud como la distancia, etcétera, etcétera, ¿no? Se publica el Atlas Nacional de España en 1965, una gran obra, una obra cumbre del siglo XX. Se producen las primeras normas de construcción sismorresistente, también dependientes del Instituto Geográfico Nacional, y se instala el primer telescopio, el radiotelescopio en Lleves, cambiando completamente el punto de vista de la astronomía y pasamos de astronomía a radioastronomía, con todo lo que ello implica. El Instituto Geográfico Nacional, ¿cómo estamos ahora? Bueno, antes de nada quiero deciros que el Instituto Geográfico Nacional, esos 150 años que me he saltado en 30 segundos, está lleno de tesituras, de dificultades y de grandes intentos y avances para solucionar problemas que han ido apareciendo a lo largo de los años. Creo que todos hemos vivido aquí en la universidad y a nivel profesional el gran hito y el gran cambio que ha producido en nuestras vidas profesionales es la aparición de las nuevas tecnologías. Simplemente el GPS, los ordenadores que han hecho un cambio radical y el Instituto Geográfico Nacional ha tenido que ir adaptándose en todo momento, como voy a ir contando ahora a medida que vayamos viendo la presentación. La estructura del Instituto Geográfico Nacional es esta, la del Real Decreto 308 del 2022, que ha sufrido un cambio este 2022 frente al Real Decreto del 2020. Es decir, en 2 años hemos cambiado la estructura del Instituto Geográfico Nacional. ¿Por qué motivo? Estamos en continua evolución a función de las necesidades de la sociedad. La subdirección que veis ahí de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos es la nueva que se ha creado con este Real Decreto, debido sobre todo al volcán de La Palma. O sea, el trabajo que hicieron los compañeros de la unidad de Geofísica Central, del Observatorio Geofísica Central, ha sido excepcional. O sea, no hay otra palabra para definirlo, porque cómo han hecho el seguimiento del volcán, cómo ha habido esa organización a todos los niveles y sobre todo esa monitorización de cómo se iba produciendo la evolución de los terremotos y la subida del magma y el volcán ha sido tremenda. Eso ha derivado en un pequeño premio que ha sido la de crear la Subdirección General de Vigilancia y Alertas y Estudios Geofísicos. Con un cambio, astronomía estaba con geofísica, se ha derivado y ha pasado con geodesia, y geodesia, que la teníamos en cartografía, pues ha pasado a astronomía y geodesia, y nosotros nos hemos quedado, en la unidad en la que yo estaba, que era cartografía y observación del territorio.
Entonces, la Secretaría General, voy a contaros un poco por encima cómo está la estructura del IGN y cómo nos estamos evolucionando y cómo va evolucionando el Instituto Geográfico Nacional a medida que se van produciendo cambios en la sociedad y en las tecnologías. La Secretaría General es una unidad que está encargada de un millón de cosas. Gestiona el nomenclátor geográfico nacional, los bienes inmuebles, los fondos cartográficos, los documentos, la biblioteca, colección de instrumentos. Está todo, absolutamente todo lo que tenemos en la historia del Instituto Geográfico Nacional se lleva por parte de la Secretaría General. Los fondos cartográficos son una barbaridad y a nosotros que, imagino, que nos gustan los mapas, os animo a que vayáis a visitarlos si tenéis la oportunidad en Madrid, y si no, la suerte que tenemos es que está todo a través de la web del IGN, a posibilidad de consulta, y no solamente consulta, sino de descarga de manera gratuita. ¿Vale? A través de la Ley de Fomento del 2015 ya absolutamente todo lo que se produce en el Instituto Geográfico Nacional está a descarga gratuita, sin ningún coste. Lo único que cobra el CENIC es por si tiene que imprimir algo, pero gastos de papel y de tinta prácticamente. La Secretaría General, como os he comentado, lleva todo esto, o sea, tanto los incunables, ahí tenéis un Liber Chronicarum, organiza las exposiciones tanto allí en Madrid como en todos los organismos que soliciten y que quieran justificadamente que haya una exposición. Por ejemplo, Diputación o el Ayuntamiento de Cáceres, estoy intentando traer la de Magallanes y la Vuelta al Mundo, por ejemplo, los 150 años del IGN, la evolución de Iberia a través de los mapas, por ejemplo, también es una exposición muy bonita, y de todo esto se encarga la Secretaría General. Secretaría General también lleva una parte importante, que es la de las líneas límites municipales y todas las hojas registrales, en las que a partir del siglo XIX y siglo XX, las comisiones de los ayuntamientos, y de las comisiones para la delimitación de los términos municipales, registraron en todos esos informes, y ahora mismo se está haciendo un proyecto, como veis en las fotografías que tenéis ahí de los compañeros trabajando en la mejora geométrica de la delimitación de los límites municipales. Ahora mismo se está haciendo en Castilla-La Mancha, en Cantabria, zona de Pirineos. Ahora mismo las competencias en Extremadura las tiene la Junta de Extremadura. Yo estoy intentando a ver si podemos hacer algún tipo de convenio, pero yo llevo aquí desde el 2022, así es que me voy a dar un par de meses para intentar conseguirlo. La Secretaría General ha sido una de las grandes beneficiadas por estos cambios tecnológicos. ¿Por qué? Porque ya ha puesto todo lo que decíamos, lo ha puesto todo al servicio del ciudadano a través de las páginas web, y ya se puede consultar todo. Entonces, es fantástico saber todo lo que tiene detrás la Secretaría General. Y pasamos a la siguiente, la Subdirección General de Astronomía y Geodesia. Esta subdirección, yo tuve la suerte de empezar en astronomía cuando estaba en geofísica, en el Observatorio Geofísico Central, ahí en ese edificio tan bonito, renacentista, del Observatorio Astronómico del Retiro, donde se daba la hora oficial de España hasta que apareció el reloj atómico y se llevó a San Fernando. Y sobre todo, lo bonito de esa subdirección es saber que astronomía, que fuimos la primera potencia mundial en astronomía durante un periodo muy cortito de tiempo, pero lo fuimos. Esa reproducción que veis ahí del telescopio Herschel fue el telescopio más avanzado de su época, en el siglo XIX, hasta que la Guerra de la Independencia hizo que todas esas maderas que veis ahí las utilizaran los franceses para calentarse en invierno, y hicieron del edificio un polvorín, y bueno, podéis imaginar las consecuencias que tuvo aquello. Está un poco reconstruido el edificio. Astronomía, también ha habido un cambio a partir de 1976, creo recordar, pasó de, como os he comentado antes, de astronomía a radioastronomía, con los radiotelescopios tanto de Lleves como de Granada, de La Palma. ¿Qué hace el Instituto Geográfico Nacional? Pues uno de los grandes hitos de la humanidad es conseguir hacer una foto, un agujero negro. El Instituto Geográfico Nacional ha formado parte de ello. O sea, a través gracias al radiotelescopio del Pico Veleta, que entró dentro del proyecto Event Horizon, fue uno de los que participó en ese gran hito, que fue el de conseguir la fotografía del agujero negro. El radiotelescopio de Lleves, el de 40 metros, también forma parte de algo bastante importante, que es lo que se está desarrollando ahora, que es se ha terminado de construir un radiotelescopio en la isla de Flores, que es la más occidental de todas las islas que se encuentran ahora mismo en la zona de Azores, de manera que tenemos un radiotelescopio compartido con el gobierno de Portugal en la placa americana, en Gran Canaria en la placa africana y en Lleves en la placa euroasiática, de manera que se está monitorizando en tiempo real, en todo momento, la posición relativa de las tres placas tectónicas. O sea, otro de los grandes
proyectos en los que está metido el Instituto Geográfico Nacional para medir los desplazamientos y velocidades de las placas tectónicas relativas unas con otras, ¿no? Tanto Lleves como Gran Canaria se encuentran, bueno, Lleves principalmente, Gran Canaria está en la placa africana, pero Lleves se encuentra dentro del European BLVI Network, ¿no? Y forma parte pues, de las grandes estaciones que se están encontrando, perdón, que se encuentra ahora midiendo todos los parámetros de la Tierra, ¿no? Como por ejemplo la longitud del día, los parámetros de rotación de la Tierra, la longitud del día, inclinación, etcétera, etcétera. Bueno, y la observación de radiaciones extragalácticas para el movimiento. Bueno, sabéis más que yo de esto en algunas cosillas, pero es uno de los grandes hitos y uno de los grandes proyectos que tiene por delante ahora mismo el Instituto Geográfico Nacional en la unidad de astronomía. En geodesia, pues en geodesia se está trabajando, bueno, ya los vértices geodésicos en los que todos hemos trabajado, que todos nos hemos puesto en alguna ocasión. ¿Cómo se encuentran ahora mismo? Pues os diré que estamos haciendo una revisión tanto de seguridad como de estado. ¿Cierto que están en desuso? Vale. ¿Cierto que ahora mismo ya con los GPS no tienen mucho sentido? Bueno. Pero son parte del equipamiento geográfico nacional y somos responsables de ello. Por lo tanto, tenemos que ver condiciones de seguridad, condiciones de estado, cómo se encuentran destruidos y sobre todo qué precisión geométrica tienen. Estamos empezando la comprobación de los vértices regentes del estado y vamos a empezar este verano con la red ROI, con los puntos singulares, como por ejemplo el que tenemos en Tentudía, ¿no? O los que están dentro del casco urbano, o los que están más susceptibles de ser peligrosos o problemáticos en el momento en el que hablemos de que es una ruta senderista, etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí en Extremadura no los tenemos muy difíciles, pero en Castilla y León hay vértices de 6 metros de altura que están solamente con PATEX. Entonces, la seguridad y salud se nos echa encima, ¿no? Hay que cortar los PATEX o poner unas líneas de vida, etcétera. Todos esos vértices geodésicos, sí, estamos haciendo una pequeña revisión, pero hemos pasado ya a lo que todos conocéis, que es el servicio de posicionamiento en tiempo real, el GNSS, ¿no? Se están poniendo estaciones, se están poniendo más estaciones, como comentaba antes con vosotros, que se ha puesto una estación nueva en La Coruña. La idea es la de ir densificando, está ahora mismo compartida tanto con con las comunidades autónomas, en este caso la Junta de Extremadura lleva, a través de su convenio de colaboración con Juan Morillo, que creo que ya terminó ahora en diciembre, lleva el mantenimiento de la red de estaciones de aquí de Extremadura y nosotros llevamos las estaciones a nivel nacional. Se están poniendo estaciones, como os he comentado, en diferentes puntos de España e incluso hemos llevado una estación del Instituto Geográfico Nacional a la Antártida, en esa fotografía que tenéis ahí, para dar posiciones, o sea, para tener una estación permanente de posición en tiempo real en la Antártida para todos los científicos que vayan allí a hacer estudios. La subdirección de cartografía y observación del territorio es la siguiente subdirección. En esta le tengo especial cariño porque es donde más tiempo he estado trabajando, después de la de geodesia, perdón, la de geofísica. ¿De qué se encarga? Pues es, digamos, que ha suministrado los productos más representativos del Instituto Geográfico Nacional a lo largo de la historia. Estamos hablando del Atlas Nacional de España, estamos hablando del Mapa Topográfico Nacional, estamos hablando de la Base Topográfica Nacional y ha sido en mi opinión, la gran, no perjudicada, pero sí la que más trabajo tiene por delante debido a las nuevas tecnologías. ¿Por qué motivo? Claro, de tenerlo todo en papel y de estar imprimiendo sobre planchas de piedra, a de repente tener que pasarlo todo al mundo digital, os podéis hacer una idea de cómo ha sido el trabajo. O sea, ha sido una verdadera barbaridad. La digitalización, la captación de todos los datos desde la BTN, o sea, desde las bases topográficas, de los mapas topográficos, pasarlos al mundo digital de cara a los sistemas de información geográficos, a tenerlos a descarga a dispositivos móviles que otros sistemas CAD. Llévame aquí. De hecho. Ah, claro, que aquí la wifi se va. ¿Dónde? ¿Aquí? Pues ¿ha entrado en la reunión de Zoom? Bien. Bueno, pues como os comentaba, claro, el trabajo que tiene la unidad de cartografía es abrumadora. O sea, luego también salió Inspire, en el que nos obligaba a que todos los datos geográficos que subiéramos tuvieran una serie de características, la topología, la nomenclatura, todos los datos, de manera que se empezó a trabajar en las IGR, Información Geográfica de Referencia, tanto en hidrografía como en poblaciones como en redes de transporte. Esas han sido las 3 primeras líneas en las que se está trabajando para la mejora de la información geográfica de referencia. Y toda la base topográfica, o sea, todos los mapas que teníamos de cara a tener el mapa topográfico nacional de manera digital, la cartografía derivada, como son los mapas provinciales, los autonómicos, nacionales, todo eso, el trabajo es tremendo.
antes de pasar a esta diapositiva, os voy a comentar una cosa que creo que ha sido la gran perjudicada a la hora de aparecer las nuevas tecnologías, pero posiblemente sea muy beneficiada en un futuro si todo lo que da tantísimo miedo ahora como es la inteligencia artificial se desarrolla. El año pasado, por ejemplo, estuve en un curso en el que se está empezando a implementar la inteligencia artificial, entrenamiento de redes neuronales de cara a la segmentación semántica. Palabreja. Es decir, están intentando a través de una inteligencia artificial ser capaces con fotografías obtenidas por satélites, bien de los programas Copérnicos o bien de PENOA, de ser capaces de detectar los cambios en el terreno, de cara a que todas las modificaciones en las redes de transporte, las modificaciones en la hidrografía y modificaciones en las poblaciones, sea capaces de detectar la inteligencia artificial y pasar automáticamente esos cambios a la base topográfica. ¿Están pañales? Sí. ¿Está funcionando bien? Sí, pero en porciones muy pequeñas. Por ejemplo, los noruegos lo están haciendo para la detección de cambios en coberturas forestales, detección si son coníferas o qué tipo de árboles o el número de árboles en Finlandia. O sea, nosotros ahora mismo el proyecto se ha ofrecido para redes de transporte, porque en principio la detección de una carretera no debería ser muy difícil, pero vamos a ver cómo evoluciona. Por ahora hemos estado trabajando en meter los datos a mano y digitalizando a mano. O sea, una locura. Y en observación del territorio, ¿qué tenemos? Pues PENOA, PNT, PENOA LIDAR. Y sé que me vais a preguntar cómo están las coberturas, así es que os traigo la fotografía para que sepáis cómo se encuentra. PENOA ahora mismo tenemos en el 2022 Extremadura ya hecha. La densidad aquí tenemos el PENOA LIDAR, que sería el gráfico que tenéis allí aquí a la izquierda. Y la densidad de puntos que tenemos ahora mismo en Cáceres es de 2 puntos por metro cuadrado y 1,5 puntos por metro cuadrado en Badajoz. La idea, os lo adelanto, es que se está preparando un proyecto de 30 o 40 millones de euros en los que se va a invertir dinero por parte del Ministerio se involucra tanto Catastro como el Ministerio de Medio Ambiente como el Ministerio de Fomento para aumentar la cobertura de todos esos puntos, de poder subir a 4 puntos por metro cuadrado. Luego, si hay alguna comunidad autónoma que quiera densificar y que quiera subir más los puntos, como es por ejemplo el caso de Navarra, 14 puntos por metro cuadrado, como estáis viendo ahí, eso ya formaría parte de los presupuestos de la comunidad autónoma en concreto, pero el futuro de PENOA LIDAR es bastante prometedor en ese sentido. Y luego también, dentro de la unidad de observación del territorio tenemos el SIOSE, ¿no? El Sistema de Información de la Organización del Suelo en España, y ha pasado ahora, en este último año, a tener el SIOSE alta resolución, que ya de aquellas manchas que se veían en un principio, ¿vale? Hemos pasado ya que por lo menos se distinga, que es lo que se está viendo, como veis en esa imagen de fondo. La Subdirección General de Vigilancia, Alerta y Estudios Geofísicos. Es la que os he comentado que ha sido la nueva creación en este año 2022, y gracias a su buena gestión por la crisis de La Palma y el gran trabajo que hicieron. Esta subdirección es, como dice un amigo mío, permitidme la broma, es el típico que sale en las películas de desastres naturales, que levanta el teléfono y dice, saca a tu familia de ahí. Pues esto es prácticamente lo mismo. Hacen un trabajo excepcional. Y dentro de todas las atribuciones que tiene la unidad de geofísica es la de la vigilancia de todos los terremotos, de todos los eventos sísmicos que se producen en España, que son más de 10.000 al año, aunque no lo parezca, una barbaridad. Están todos a disposición de los ciudadanos, pueden verlo en todo momento, porque tenemos a través de la aplicación móvil del IGN Terremoto, se pueden ver todos. De hecho, se puede poner una alarma y configurarla por si que hay un evento de más de magnitud 5, o sea, es tremendo. Y ahora mismo tenemos repartidos por toda España tanto sismógrafos como acelerógrafos, que es lo que tenéis ahí abajo, que es un acelerógrafo que ha desarrollado el Instituto Geográfico Nacional, se llama SILEX, el modelo SILEX, muy pequeñito, va con una tarjeta SIM conectada puede ir puesta en cualquier sitio, y se está repartiendo principalmente, pues como estáis viendo en el mapa de peligrosidad de España, sobre todo por la zona de Granada y por la zona de Andalucía, que es donde tenemos mayor riesgo. Aquí en Extremadura tenemos 3 sismógrafos y 2 acelerógrafos. La idea es la de traer algún acelerógrafo más, pero bueno, como estamos en una zona geológicamente tan estable como sabéis, no tenemos tampoco mucho interés geológico, porque para un volcán que teníamos resulta que un estudio dijo que era un impacto de meteorito y ya el volcán del Gasco, así es que nada, ya no podemos decir que no podemos configurar nada. Esa foto que veis ahí de la persona mirando el sismógrafo es de uno de los sismógrafos que tenemos aquí en Extremadura, que tenemos la suerte de que esté dentro de la cueva del Castañar.
Entonces, qué pena que tengo que ir a visitarla de vez en cuando, a comprobar que el sismógrafo se encuentra en buen estado. Y otra de las cosas también importantes es que el Instituto Geográfico Nacional no solamente vigila la sismografía, o sea, los sismos que se producen, los eventos sísmicos que se producen en España, sino también los terremotos lejanos, ¿no? Por ejemplo, el terremoto de Turquía, también dentro de la web que tenéis ahí, podéis hacer la visita a todos los eventos que se producen y todos los eventos, tanto nacionales como los eventos internacionales, ¿no? Otro de los grandes proyectos en los que está trabajando ahora mismo el Instituto, ya que hablamos de innovación y hablamos de nuevos proyectos, es el sistema DAS. El sistema DAS es un proyecto que se está creando ahora, pionero, en el que van a utilizar los miles de kilómetros que tiene de fibra óptica las líneas de alta velocidad para detectar terremotos lejanos. ¿De qué manera? Cada 20 metros hay un aparatito que registra la señal de cómo va la onda, o sea, cómo pasa por la fibra óptica la luz. De manera que en el momento en que se produzca algún evento, hay un retorno que vuelve a esa señal y, bueno, los detalles los podéis encontrar mejor que yo porque yo solamente vi la noticia, me he leído un poco por encima y me pareció sorprendente. Es decir, estamos hablando de utilizar toda la fibra óptica de todas las líneas de alta velocidad de España como posible detector de sismos lejanos. O sea, me parece una idea fantástica. Y eso es lo que realiza la unidad de sismología. Y, por supuesto, la unidad de vigilancia volcánica. Ahí tenéis a los compañeros en los que el trabajo que hicieron en La Palma, como os he comentado, fue absolutamente excepcional. El seguimiento, tanto en 2D como en 3D, se podía seguir en tiempo real a través de la web, en las páginas, no sé si seguís las redes sociales del IGN, pero se veía en todo momento cómo iba evolucionando, cómo saltaban los terremotos, cómo rompían la corteza, cómo saltaban dentro de la isla y a partir de ese momento cómo el Instituto Geográfico Nacional tomó las decisiones de sacas a todo el mundo de esta zona porque por aquí es posible que se produzca. Es un éxito, o sea, no ha habido ni una sola muerte. Se avisó con 10 días de antelación y todo eso fue no solamente por el hecho de la sismología, sino también un conjunto de técnicas geofísicas que hablemos de volcanología, no vulcanología. La volcanología es todas las ciencias que están involucradas en el estudio de los terremotos, no solamente la geología, sino la geofísica, la gravimetría, el geomagnetismo, hasta el punto del INSAR, que es como veis ahí, que os traigo el gráfico de desplazamientos que hizo la compañera del Instituto Geofísico Central, Elena, en la que se veía perfectamente cómo se iban a producir los desplazamientos y a través de el paso de los Sentinel, ¿no? Y a través de los interferogramas podían detectar los levantamientos o subducciones de la isla de La Palma. Porque claro, hablamos de que con GPS podemos tomar puntos en concretos con todos los sismógrafos que tenemos o con todos los puntos de control, los puntos de nivelación. Podemos detectar movimientos y localizaciones concretas, pero claro, el sistema INSAR ya habla de grandes superficies, o sea, está ahí. Y ahí os traigo un gráfico de cómo fue La Palma y cómo ha sido todo el movimiento. Y luego, posteriormente, los trabajos que se siguen realizando, de análisis de gases, análisis de las lavas y, bueno. Y, por último, el Centro Nacional de Información Geográfica. Todo esto que estamos viendo aquí no puede ser posible, no llega a los ciudadanos si no fuera por un organismo autónomo como es el Centro Nacional de Información Geográfica. El CENIC, ¿cuáles son las labores y las competencias que tiene? Pues difusión, distribución, promoción, comercialización y explotación de datos, productos, servicios, aplicaciones geográficas, recursos educativos, es decir, todos los mapas, los puntos de información geográfica, absolutamente toda la web que estáis ahí, todos los datos que nosotros sacamos a disposición del ciudadano son gracias al Centro Nacional de Información Geográfica, que es el encargado de subir todos esos datos y ponerlos a disposición tanto de otros organismos públicos como de los ciudadanos. Todos los trabajos que veis ahí, como por ejemplo la nueva versión del mapa a la carta, que no sé si estáis familiarizados con ella, pero os la cuento. Sabéis que la distribución de hojas del MTN50 se hizo de tal manera que algunas poblaciones podían estar partidas bueno, aquí en Mérida tenemos el ejemplo que si pasamos al 25.000 tenemos Mérida partido en 4 hojas. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Pues ya las nuevas tecnologías, ¿qué es lo que nos hacen? Pues ayudarnos a que eso no pase. Ahora mismo ya está toda la información geográfica de manera continua. ¿Y qué hacemos? Decimos cuál es el trozo de mapa que yo quiero. Muevo el marco, coloco el punto donde yo quiero, si lo quiero desde el 20.000 hasta el 60.000, hablamos 20, 30...
No, 20.000, 25.000, 30.000, 40.000, 50.000 y 60.000. Todas esas posibilidades se tienen ahora mismo de mapa a la carta. Se genera con su cartela, con los símbolos y con los topónimos oficiales, con todo. A descarga gratuita, lo podéis generar e incluso se pueden meter SHT o KML para que puedas meter las rutas que consideres oportunas ahí en el mapa a la carta. Nosotros, desde la Casa del Mapa, podemos imprimirlo o podéis imprimirlo vosotros sin ningún problema. Eso está todo en lo... Animo a que entréis en la web del IGN a ver el mapa a la carta y que veáis esa posibilidad. ¿Y cuáles son otros trabajos que realiza? Pues el Centro Nacional de Información Geográfica, pues como veis, la representación del Instituto Geográfico Nacional en ferias como en la Feria del Libro. A ver si conseguimos traerlas el año que viene por aquí, Cáceres, Mérida, que tengamos los stands del Instituto Geográfico Nacional y la venta de mapas. La comercialización y venta y esa web que veis ahí, tanto los recursos educativos como los vídeos, como todo absolutamente, las redes sociales, también la gestión del Centro Nacional de Información Geográfica, y digamos que es la ventana que tiene el Instituto Geográfico Nacional. A partir de ahí es donde todos los trabajos que nosotros realizamos aparecen ahí. Y por último, nosotros, porque estamos en una esquinita, los servicios regionales del Instituto Geográfico Nacional. Aquí en Extremadura acabamos de abrir ya este año, bueno, hace un par de meses, la Casa del Mapa de Badajoz, que por favor venís a visitarme, que tenemos en la subdelegación del gobierno de Badajoz, y hemos abierto un punto de información geográfica en Cáceres. Por suerte, la subdelegación del gobierno de Cáceres nos pidió que quería tener representación del Instituto Geográfico Nacional también en la provincia, y pues hablamos con el Centro Nacional de Información Geográfica. No es una casa del mapa, pero sí que es un punto de información geográfica. A todos los efectos sigue manteniendo la misma esencia de la casa del mapa. Vendemos productos, asesoramos técnicamente y estamos presentes para cualquier necesidad que tenga el ciudadano. Pero no puede ser casa del mapa. La casa del mapa es donde ahí tenéis en Badajoz, con todos los productos y todos los servicios que podáis necesitar. Y hasta aquí puedo contaros. Voy a ver si no me he entretenido mucho y os dejo algo para que me preguntéis, que seguro que os interesará y hay que hacer alguna pregunta. Muchas gracias. No se ve el correo electrónico, por si me queréis escribir, lo tengo ahí al final. Y ahí. Vale. Tenemos unos minutitos para preguntas, yo creo que es una charla también hay que aprovechar toda esa información. Además, bueno, es saber que tenemos que necesita, porque evidentemente la escuela, pues, porque tenemos relación con el colegio para seguir creciendo, para las actividades con el Instituto Geográfico Nacional. Yo ya te dije que contéis conmigo para lo que necesitéis. Yo encantado, vamos. Dime. En primer lugar, enhorabuena porque me ha encantado la charla, me ha gustado muchísimo. Y bueno, pues una curiosidad, que el Instituto Geográfico Nacional está muy abierto a la distribución gratis total de los datos, ¿vale? Y además de gran calidad. Se puede acceder a la cocina, se puede acceder a un mundo. Sin embargo, en la parte de sismología, sí, todavía no tiene implementada el poder tú descargarte datos de todos los sismógrafos directamente. Los puedes los escribo, los mandan, pero no está automatizado como el resto. Y no entiendo por qué esa resistencia. Te comento, en la unidad de vigilancia sismológica del IGN, no sé si has tenido la oportunidad de visitarla, pero están 24 horas, 7 días a la semana trabajando en turnos de 2 y tienen todos los sismógrafos que entras y es una pantalla como esa pared. Con todo. Yo de vez en cuando iba a visitar a los compañeros, a llevarles un café. Oye, ¿cómo vais? Mira, ese va a ser de 3,5, mira, este va a ser de 4. Venga, a ver quién acertaba. La cantidad de información que llega es tan abrumadora que, y estamos tan poca gente, hay que reconocerlo, que no sé cuándo sacan tiempo para poder subir todos esos datos. Imagino que todos esos datos tendrán la posibilidad de ser puestos a descarga de toda la gente en un futuro, pero es como estamos hablando, estamos ahora mismo en un periodo de transición y la gente que estamos entrando, hay mucha gente que entra, se va, pocos nos mantenemos.
De manera que el trabajo por ejemplo, te voy a hablar de lo que sé. En la unidad de gravimetría estábamos 2 personas para hacer la rega. O sea, 2. La unidad de geomagnetismo yo echaba una mano porque estaba una persona haciendo las seculares del Pardo, de Tarifa o de Ibiza. Cuando pasamos a la unidad cuando me pasaron a la unidad de observación del territorio, porque me pidieron que pasara hidrografía por todos los años que había estado trabajando en hidráulica, para aportar mis conocimientos de la empresa privada a esa parte, estábamos 4 personas para toda la información geográfica de referencia de España, de toda la información geográfica de todos los ríos. O sea, una barbaridad. ¿Que nos gustaría tenerlo todo mañana? Ojalá que fuera... pero me imagino que para poder compartir todos esos datos alguien tiene que llegar, poner el aparatito, tal. No sé cuál es la reticencia, si la hay, pero no lo creo porque la orden de fomento del 2015, como os he comentado antes, obliga al Instituto Geográfico Nacional a poner todo a descarga. Bueno, obliga. Ponemos a descarga porque no es que sean datos gratis, o sea, los ciudadanos pagamos ese trabajo y por lo tanto es una obligación nuestra la de dar toda esa información. Es una información oficial y además es una información pública. Entonces, si quieres lo transmito. Llamo y digo, oye, ¿qué me ha dicho Carmen? ¿Qué pasa aquí? ¿Vale? Digo, oye, poned todos los sismógrafos, por favor, todos los datos de los sismógrafos a disposición de Carmen, ¿qué es esto? No. Una pregunta. Una curiosidad más. Evidentemente los presupuestos son limitados, las personas son limitadas, los presentados y los tuvimos muy bien a resolver todos. Hablaba de los institutos geodésicos, técnica, tenemos estaciones de referencia, y que bueno, hay que hacer un mantenimiento y además, igual que cuando hay algo que es importante publicar y comunicar, como ha sido lo de la palma, que se han destinado todos los recursos que hiciera falta, pues a lo mejor para mantenimiento del edificio físico que la sociedad, pues, lo que es secundario o necesario, pues me imagino que es algo muy interesante. ¿Y cuál es un poco el futuro de los vértices turísticos que llegarán a decir, bueno, mira, no interesa el emprendimiento, a desaparecer, a que sean como en todo lo jóvenes? ¿Qué tipo de evolución? Yo creo que todavía pueden tener un uso, creo, por lo menos los vértices de la regente, los que se están observando por técnicas espaciales, yo creo que sí que pueden tener un uso. Hay muy poca gente que quede ya, que tenga GPS diferencial, que necesite utilizar un GPS para comprobar, porque ahora mismo ya es que en el móvil tenemos 1 metro de error, es que es tremendo. Los vértices geodésicos, sí, yo creo que lo que acabas de comentar es bastante acertado, como el Toro de Osborne. Pues es posible, es posible. Nosotros ahora mismo tenemos la obligación del mantenimiento porque son equipamientos geodésicos de referencia y son obligación del Instituto Geográfico Nacional el mantenimiento. Como no tenemos a gente para ese mantenimiento, la campaña que tenemos ahora prevista es la de, como he comentado antes, cortar los PATEX de todos aquellos que superen el 1,5 metros, ver de los de la red regente cómo se encuentran, principalmente el mantenimiento. De hecho, acabo de hacer una campaña con todos los ayuntamientos para que me manden fotos de los vértices de la red regente que se encuentran en sus términos municipales para ver el estado. Hay algunos que es deplorable cómo se encuentran. Y desde la Dirección General nos acaban de mandar una petición de hacer un listado de los vértices ROI de la red de orden inferior singulares para que en ellos sí que se actúe. Los singulares dentro de la directiva lo que nos venía era diciendo cuáles están en puntos importantes senderistas, como por ejemplo el que tenemos en Covacha, ¿no? El punto más alto de Extremadura, que es una ruta senderista y allí hay, bueno, todo el mundo termina allí. El que tenemos en Tentudía, ¿no? Que está dentro del convento de Tentudía y hay un vértice, entonces ese sí es singular, habrá que ver el mantenimiento. El que se encuentre de manera peligrosa, por ejemplo, el que tenemos en la carretera al Ángel me parece que son 4 metros, ¿no? O 3 metros y pico el que tiene. Claro, a ese hay que darle un corte a los PATEX porque nosotros ahora mismo somos los responsables de la seguridad de esos vértices. ¿Cómo van a terminar? ¿Toro de Osborne? Pues quizás, pero si es que ya ahora mismo con la red de estaciones permanentes, con la solución de red y el punto simple, ¿cuánto tenemos? 1 centímetro, enciendes el GPS y
y ya está. O sea, es que tienes un centímetro de errores. Va a ser muy difícil que se caiga la red por la fiabilidad que tiene, ¿no? Pero bueno, ya lo veremos. Pues muchas gracias. Bueno, aprovecho mientras Pedro va poniendo esto a punto. Yo quiero agradecer la presencia de estudiantes, profesionales que siempre nos acompañan en este día y compañeros. Antes, cuando nos hemos encontrado aquí, pues hemos comentado con algunas compañeras que para nosotros es un placer ver cómo antiguos estudiantes nuestros pues están ocupando hoy día una serie de puestos de relevancia, como acabamos de ver, ¿eh? Por ejemplo, Ángel, que nos ha deleitado con esta charla tan interesante. Y la verdad es que es un placer ver cómo la gente pues ha prosperado, ¿no? en la profesión. También el director ha adelantado que íbamos a tener hoy dos visiones de la profesión. Una visión sobre lo que es las entidades públicas, en este caso el Instituto Geográfico Nacional, y ahora nos toca ver con Pedro pues una visión pues ya de lo que sería una empresa privada, ¿eh? Sería la profesión en esa vertiente. Pues a Pedro lo conocéis casi todos, pero bueno, me toca presentarlo. Pedro es ingeniero técnico en topografía, estudió aquí en el centro. Fue de los primeros, es algo que siempre he tenido ahí presente con respecto a Pedro, y que fue de los primeros alumnos que hizo un intercambio de Erasmus hace ya 20 años, que fue a Gävle, a Suecia. Yo creo que ahí le marcó a él un cambio en su filosofía de trabajo. Luego hizo el máster de geotecnología en la Universidad de Salamanca, y Pedro es también doctor por la Universidad de Extremadura. ¿De acuerdo? Siempre ha trabajado, su experiencia profesional está ligada al mundo de los levantamientos 3D basados en fotogrametría, videogrametría, visión computacional, etc. Y en los últimos años ha estado trabajando siempre en el desarrollo, en lo que es el I+D, la investigación y desarrollo de nuevos productos, nuevos sistemas de levantamientos 3D, como apoyo a cualquier rama de la ingeniería y principalmente de la arqueología. Y la conferencia que nos va a impartir ahora sería, pues, lleva por título Nueva generación de escáneres 3D basados en imágenes. ¿Vale? Así es. Muchas Así gracias. que os dejo con él. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, no sé cómo comenzar, vamos a empezar y ya está, y así comenzamos. A ver, como ha dicho Alonso, yo hice aquí Ingeniería Técnica en Topografía, y el último año estuve que es la primera, bueno, yo siempre tenía una admiración, seguro que no soy el único de esta sala que la tiene, sobre los instrumentos de topografía y de fotogrametría, especial los antiguos, ¿no? Por esa complejidad, por esa matemática intrínseca que tienen, ¿no? Por esa magia que casi no sabemos cómo han podido y cómo hemos podido como humanidad, ¿no? De empezar a desarrollar y a medir a través de instrumentos tan complejos, ¿no? Y como eso era además, ya no tanto, ya se empieza un poco a difuminar, pero eso era marca intrínseca de algunos países en los que tenían una educación súper desarrollada, como puede ser Alemania, Suiza, algunos países nórdicos, después Japón y Estados Unidos, ¿no? Y fundamentalmente eran esos los países que yo en mi carrera tuve la oportunidad de que Leica me invitó, y estuve en Heerbrugg, y allí, por ejemplo, los aparatos Build estaban al lado de un edificio, de una casita, al lado del macroedificio de Leica, ¿no? Y era como el pasado y el presente de todo este instrumento. Entonces, de ese magnetismo, cuando yo fui a Suecia, tuve la suerte de que allí tenían lo que decían que había en ese momento, en el 2003, había 2 láser escáneres en Europa, ellos decían.
Uno en una universidad alemana, que no recuerdo cuál era, y otro en la Universidad de Uppsala, que es la Universidad de Gävle, y tenían un Cyrax 2500, que era un láser escáner, era, pues ya te digo, uno de los primeros, que después lo cogió Leica también, lo adquirió Leica para... fue uno de los primeros láser escáneres comerciales que hubo. Y tenía un 40 grados por 40 grados, era muy preciso, en aquel momento ya eran 4 milímetros de precisión, o sea que la precisión no ha variado mucho. Y tenía una cámara, fíjate, una camarita ahí en el redondel me parece que era 1 megapíxel, nada, para darle algo de color, pero era un color muy malo. Y entonces cuando fuimos para allá, dice, oye, mira, queremos... el proyecto final de carrera mío fue un planteamiento en el que ellos no tenían ni idea de cómo se hacía. Y entonces ya era un proyecto de investigación. Dice, queremos proyectar imágenes de una cámara fotográfica sobre la nube de puntos del láser, pero no sabemos cómo se hace. Ese es tu proyecto final de carrera. Y digo, pues entonces, claro, nosotros aquí ya sabíamos que los proyectos finales de carrera eran proyectos para salir cuanto antes, pero allí en ese momento nos plantearon un primer reto, ¿no? Y entonces, bueno, lo primero que hice es meterlo en el AutoCAD. Evidentemente eso no funcionó, no funcionó nada. Y ahí empecé yo a leer artículos científicos, empezamos a programar un poco, empezamos a tirar del hilo de aquí y de allí, contactamos con otras empresas. De hecho, empezamos a contactamos con una empresa que en aquel momento tenía un software en desarrollo totalmente, no tenía, era un desarrollo que se llamaba 3D Veritas y que después fue el Reconstructor, que es de la empresa Hextel, que ahora somos colaboradores suyos también en Italia, que el Reconstructor proyecta imágenes 3D, entre otras muchas cosas, en nubes de puntos, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi proyecto final de carrera y creamos, yo creo que fue de las primeras veces, si no la primera vez, pero de las primeras veces, desde luego, que se proyectó imágenes externas sobre una nube de puntos. Y a partir de ahí descubrí el mundo de la investigación y digo, oye, esto a mí me gusta, ¿vale? Es verdad que cuando llegué aquí en el 2004 empecé a trabajar en proyectos con láser escáner en aquel entonces y uno de los primeros proyectos fue, por ejemplo, la muralla de Cáceres. No voy a poner todos, ni mucho menos, voy a poner algunas pinceladas de algunos que hice, simplemente como hilo conductor de la trayectoria hasta lo que estoy haciendo ahora, ¿vale? Y entonces el arquitecto en aquel momento fue Miguel Matas y bueno, integramos fotogrametría con láser escáner, intramuros, extramuros, yo no sé cuántos escaneos hicimos, pero desde luego fueron muchísimos, todos los muros por dentro, en fin, todos los muros me refiero a todas las torres por dentro. Y después, ya más avanzado en el tiempo, entre algunos de los levantamientos más quizás icónicos que he podido realizar es el levantamiento del teatro y del anfiteatro romano de Mérida, también integrando el láser escáner y fotogrametría. En este caso se hizo con un Zoller Ramfrolich, con un láser escáner alemán, y yo en este caso, en este levantamiento, lo que hacía era, levantamos con láser escáner y después con drones con drones y con capturas terrestres también, hicimos la fotogrametría y en realidad lo que hacíamos era proyectar las texturas sobre la nube de puntos del escáner. Entonces obteníamos todos los beneficios y las precisiones del láser escáner y la resolución de la fotografía en sí, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las imágenes. Pues, estrellamos algún que otro dron. Después fundé con 7 socios más de topografía la empresa de Capture, en el que bueno, fue el primer sueño en que aprendí mucho y también aprendí mucho, ¿no? Entonces yo salí de la empresa voluntariamente en 2017 cuando vi que el producto era imposible de madurarlo. No porque el producto no tuviese maduración, sino porque las condiciones no estaban óptimas ya para madurar el producto, ¿no? Entonces salí y no había pasado 2 semanas de estar en casa, me llamaron de la empresa Geoslam, que es una multinacional inglesa afincada en Nottingham, que estaba en aquel momento
vendiendo, tenían 30, cuando yo entré, había 32 personas al lado de Nottingham, en Bristol, y tenían el primer láser escáner que había de mano. ¿Ah? Entonces, ese láser escáner que veis ahí, el escáner rotatorio, que lo desarrollaron en realidad en la Universidad de Australia, en la Sciro, y como veis no tenía cámara, eso no tenía texturas ninguna. Entonces, basado en lo que yo hice en Yeble y tal y cual, en mis conocimientos sobre calibración externa de las imágenes, calibración interna, calibración externa y tal y cual, digo, oye, lo mismo nos puedes ayudar a conseguir que esto tenga texturas, ¿no? Y entonces hice un proyecto, estuve en el Departamento de Investigación y Desarrollo, y después cambiaron al poco tiempo de escáner por este CEP Horizon, que tiene un Velodyne, un escáner de tipo profile, de línea, y efectivamente yo programé una metodología basada en... bueno, empecé con cámaras de distinto tipo, tipo GoPro, Firefly y tal, porque no querían meter cámaras industriales, aunque también las probamos. Entonces hacía fotogrametría con vídeos, y ajustaba la trayectoria de esa fotogrametría, lo dividía en segmentos y lo ajustaba a la trayectoria del escáner. Eso estaba ya en una fase muy avanzada cuando vino lo del Brexit y tuvieron una deslocalización del personal y me dijeron que si me iba para allá a trabajar. Y yo digo, yo no me voy a ir porque yo iba y venía y estaba así medio bien, pero evidentemente irme allá a trabajar me pareció que no, que no era el momento de hacerlo, tenía aquí ya, en fin, la familia y tal, ¿no? Y entonces, pero eso sí, afortunadamente aprovecharon el trabajo que yo tenía hecho y poco después sacaron... no la he puesto aquí, es una camarita a la parte de arriba y ya proyecta, tiene una versión de estos escáneres en las que ya proyecta el color, ¿no? De hecho, este modelo con color ya lo hice yo cuando estuve allí, este modelo es mío, ¿vale? Yo ya lo tenía ya casi el 80-90% desarrollado y ellos lo terminaron de desarrollar, ¿no? Y ese es Y después, cuando yo terminé del trabajo con Geoslam, pasé a un proyecto propio en el que quería investigar y desarrollar un producto basado en la videogrametría esta que habíamos estado hablando, ¿no? Entonces, creamos una empresa, lo creé con Rubén Cabecera, que es doctor arquitecto, en el que él y yo somos socios. Y después también está Francisco Ollero, que Francisco Ollero también estudió aquí. Y tiene, yo no sé cuántos años tiene ese hombre, tiene 60 años así, y fue de las primeras promociones que estudió informática aquí, y es un verdadero máquina el tío. Y después está Blanca, que está por ahí atrás, también en la parte de administración, que es la más reciente, y necesitamos ampliar también gente, porque hasta ahora nos ha estado ayudando Plexus también con informáticos externos. El caso es que con este equipo, primero en IU Studio durante 2 años a través de un proyecto del CEDETI y después a través de To Freedom, lo que hemos desarrollado es no la videogrametría, eso ya estaba inventado evidentemente, pero sí hemos... a ver, lo voy a explicar así brevemente. Si nosotros con un vídeo nos desplazamos a través de una fachada para hacer un modelo tridimensional, lo que puede pasar es que si hacemos algún movimiento mal o nos movemos, en algún frame ya no encaje y perdamos la trayectoria. Eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, después hay un sistema que es el Visual SLAM, que es la localización, es un sistema de imágenes basado en localización simultánea. Entonces en tiempo real va calculando descriptores, los puntos homólogos, lo vas calculando en tiempo real y con formulación, que en este caso no es formulación fotogramétrica, pero más bien por algoritmos de los 8 puntos, por ejemplo, de Hartley, son algoritmos y ecuaciones mucho más simples, va calculando la posición de la cámara en tiempo real. Entonces, si en tiempo real, pero con ajuste de haces, ¿eh? Si en tiempo real nosotros nos movemos y nos perdemos, el sistema se pierde, pero en tiempo real lo sabes.
Por lo tanto, ¿qué ocurre con ese Visual Slam? Que necesita cámaras de muy baja resolución. Entonces nosotros lo que hicimos, y después el Visual Slam no es muy preciso tampoco. O sea, son cámaras de VGA, 680 por 400 píxeles, o sea, son entonces, bueno, ahora digo lo que decimos nosotros, ¿no? Voy a plantear primero la problemática. Entonces, después había sistemas, bueno, no había, nacieron más o menos igual que nosotros, los Vidoc de Pix4D, por ejemplo, que lo que utiliza para el SLAM que utiliza es un SLAM que se llama 2D, que en realidad no hace ajuste de hace, por lo tanto, por ejemplo, podrías hacer una rotación 360 grados y el sistema no te va a decir que se ha perdido. Le da igual. ¿Qué ocurre? Esos 360 grados lo pones en el software de fotogrametría y no te lo va a triangular. Es una geometría irresoluble, ¿no? Y este es el Pix4D Catch. Entonces nosotros, y fue parte de mi tesis doctoral también, o aprovechando la investigación que hice con mi director, que en este caso fue Alonso, lo basamos en 3 puntos distintos, ¿no? Primero utilizamos Visual Slam para, si nos perdíamos, saberlo en tiempo real y avisarle al usuario de que se había perdido. Después, como la cámara era de muy baja resolución, metimos una cámara industrial de alta resolución para después hacer la fotogrametría a alta calidad. Y después, el procedimiento fotogramétrico no utilizamos el habitual, sino ajustamos el procedimiento fotogramétrico para hacer una captura continua de esta tipología, ¿no? Entonces, con esos 3 elementos, con un sistema así, lo que al final le creamos un sistema con 2 cámaras que podía hacer trayectorias muy largas, que si en algún momento te perdías, podías decir, oye, me he perdido, me puedo encontrar. Y entonces podías andar y podías hacer capturas de 15, 20 minutos, 30 minutos, 50 minutos y sin perderte, con vídeos, ¿no? Y después hacía fotogrametría con alta resolución, porque tenían las imágenes de captura de alta resolución. Y entonces, a partir de ahí, generamos como producto esto, ¿no? Que es una cámara videogramétrica, además tiene un IMU interno, que nos vale después también como parámetros internos para hacer toda la orientación interna. Y entonces, ahí se puede utilizar con mango, eso sin mango, eso ya la cuestión estética, ¿vale? Pero fíjate que las trayectorias que teníamos eran súper largas y súper complejas. O sea, no estamos hablando de una pasada, de una captura de 30 segundos, no, estamos hablando de capturas de 15 minutos, de 20 minutos, de subir, de bajar, de coger una bóveda, de andar para acá, de volver. Incluso, entonces, evidentemente todas las cámaras están calibradas, calibración interna, calibración externa, etc. Y después, sí, el entorno que estamos capturando es un entorno, por ejemplo, arqueológico, en el que hay texturas heterogéneas, las precisiones, al final ten en cuenta que estamos haciendo fotogrametría a 1 metro o 1,5 metros, si son entornos arqueológicos. Las precisiones, esta comparativa, por ejemplo, la hicimos comparándolo con el faro Focus X330, con un láser escáner. Y las precisiones de uno son 10 milímetros, del otro son 7, de otro son 8, el otro son 8, los distintos, o sea, que prácticamente no hay una diferencia en ese entorno y en esas condiciones con el láser escáner. Entonces, a ver si se acaba. Entonces, de ahí lo que obtuvimos es un método en el que anda y captura, y además que la gente no necesita saber de fotogrametría, no tiene que calibrar, no tiene que orientar, no tiene que hacer nada porque todo el procedimiento es automático. No tiene por qué saber de geometría de la toma. O sea, es que no tiene que elegir la línea base, no tiene que hacer nada. ¿No? La foto, en este entorno, por ejemplo, un entorno de estos, si lo sacas con fotogrametría normal, podrían ser 3.000 imágenes, una a una. ¿Cuánto tiempo tardaríamos en hacer una captura con 3.000 imágenes una a una? Bueno, pues esta captura, por ejemplo, de esta parte, pues fueron 10 minutos. Más o menos son 10 minutos, 11 minutos, los 3 ejemplos que hay aquí, ¿vale? 10 minutos, 11 minutos, 12 minutos, y haces una captura que antes tardabas, no sé, mucho tiempo, ¿no? O sea, te acercas, te alejas, no tienes que saber de fotogrametría, entonces vamos tirando del hilo, ¿no? Espérate, yo tengo aquí el link.
Y así linkeo. Vale, bueno, esto no lo voy a poner. En realidad por ejemplo, esto lo han hecho, claro, esto ahora llega a la parte comercial, ¿no? Pero esto lo hicieron en la Universidad de Turín, ¿no? Lo cogieron el aparato desde abajo y nada, eso es una bóveda. En muy poco tiempo escanearon y obtuvimos este modelo tridimensional, ¿no? Y el procedimiento es totalmente automático porque como siempre tenemos la misma cámara, siempre tenemos la misma calibración, siempre tenemos las mismas líneas, las líneas base que nosotros hemos elegido, y después el ajuste de ACE siempre está garantizado por el Visual SLAM, el procedimiento fotogramétrico se puede automatizar. Y después las precisiones, porque claro, esto que os estoy enseñando yo con la textura, pues todo parece muy bonito con las texturas. Le he quitado las texturas para que se vea. ¿Vale? Para que se vea la definición geométrica de los objetos que se pueden capturar. Bueno, y después en cuanto... Claro, esto no solo tiene una aplicación, obviamente... No solo tiene una aplicación, obviamente, en entornos arqueológicos y de patrimonio. Esto, por ejemplo, es el parking de Santa Eulalia, que lo hizo el estudio de mi socio y que está aquí también el estudio, una representación, IU Studio, y esto es una de las fases, capturado con el escáner videogrammétrico que estamos hablando. Entonces, no solo tiene una aplicación en patrimonio y demás, que lo tiene, sino también en obras, y además que lo puede hacer un tío que no es topógrafo. Y no necesita dron. Esto es el Trampal, que, bueno, aquí lo comparamos también, que ahora os doy los resultados, lo comparamos también con el láser Faro Focus X330. Siempre es el mismo láser porque siempre se lo pido al mismo, que en este caso es José Juan, ¿vale? Que es el que tienen aquí también en la universidad. Entonces, lo comparamos y también he hecho la comparativa con el Heron de Hextel también, de la empresa Hextel, la empresa italiana. Va. Y la comparativa es, si miráis, bueno, esto es una comparativa de dos modelos, del láser escáner y del modelo fotogramétrico, y la distancia media en el exterior son 4 milímetros, la distancia media. Evidentemente hay una distancia máxima de 2 metros porque habrá puntos de un árbol o cualquier cosa que está cortado. Y después vemos la distribución de los puntos que está aquí. Vemos que el 99% son puntos muy ajustados a la precisión. Y esto es 1 centímetro en el interior de desviación con respecto al láser escáner. Evidentemente, estamos hablando de estos condicionamientos y de estas aplicaciones, no estamos hablando en todos los casos, ¿no? Evidentemente, estas aplicaciones en un interior como este, con el escáner videogramétrico, tendría deformaciones porque estamos hablando de superficies homogéneas. Entonces, en los puntos homólogos tendría mucha dificultad. ¿Te lo va a hacer? Sí, te lo va a hacer. Va a sacar con bastante precisión las zonas heterogéneas, pero en las zonas homogéneas va a crear deformaciones. Entonces esto tiene un foco o un campo, un nicho de aplicación, pues en arqueología, arquitectura, construcción, y sobre todo en exteriores, ¿no? Urbanismo, obras, etc. Entonces, hace ya el año pasado, ya no sé ni dónde estamos, ¿no? El año pasado. Sí, el año pasado la empresa Stonex se interesó por el aparato, por el escáner, por la invención, y llegamos a un acuerdo y empezaron, lo presentamos en noviembre en el Intergeo. ¿Vale? Bueno, creamos un sistema distinto, que es este que está aquí, que es el escáner, para que veáis
hay fotos y tal, pero bueno, ahora si queréis lo cogéis. Este es el escáner y tiene la marca StoneX porque firmamos en exclusiva con ellos, ¿vale? Y bueno, y empezaron a venderlo a su red de distribución y bueno, hay una cosa importante también, que el procesamiento lo hacemos en la nube. Y lo hacemos en la nube porque nosotros hicimos una investigación de mercado. Nosotros le dimos el escáner a unas 30 personas aproximadamente de distintos perfiles y vimos, en aquel momento el software se instalaba en el ordenador, ¿vale? Nosotros somos topógrafos y queremos tener el control de todo el procedimiento y yo no veía otra opción nada más que vamos a instalarlo en el ordenador. Y vi como sorpresa que, claro, esto no va para topógrafos, esto no es un instrumento para topógrafos, esto es un instrumento para arqueólogos, esto es un instrumento para arquitectos, esto es un instrumento para gente de la construcción. Y ellos no saben de fotogrametría ni tienen intención de saberlo. Entonces, lo primero es, vimos una cierta reticencia a instalarse el software, a tener software con tarjeta NVIDIA, porque claro, los requerimientos de estas cosas, cuando metes 3000 imágenes, a procesarlo rápido, no son pocos tampoco, ¿no? Entonces, mucho de la gente que escaneaba, pero no procesaba. Y los que procesaban, muchos tenían problemas con el software. Y los que tenían, o sea, esto era así, ¿no? Entonces mismo digo, esto no puede ser. Y yo tenía contacto, quizá lo conocéis porque es una empresa de topografía clásica de las antiguas alemanas, que es Nedo, que esa gente y FlexiJet 3D, que hicieron una especie de estación total para interiores muy chula. Bueno, por el caso que eran dos, y yo tenía contacto hace ya muchos años con ellos y se lo pasé, me dijeron, dice, Pedro, esto no va para topógrafos. Dice que el procesamiento se haga en la nube, de forma automática, que la gente se olvide de procesar esto. Que se olvide, se lo mande automáticamente, se procesa y le da los resultados y ya está. Y así lo hicimos. Y lo hicimos ya no solo por el consejo de ellos, que llevan ya muchos años en la industria, sino por la investigación de mercado. Era como una obviedad, que eso debía de ser así, ¿no? Y estas son algunas imágenes. Afortunadamente las ventas están yendo muy bien, mucho mejor de lo que nosotros tenemos pensado inicialmente. Y se está vendiendo literalmente por todo el mundo. Nosotros en el servidor estamos continuamente recibiendo proyectos de gente de todo el mundo, literal, ¿vale? A primera hora de la mañana, a las 4 o las 5 ven los japoneses. Es así, es súper curioso, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un proyecto que hemos pedido permiso para hacerlo, obviamente, de un jardín japonés, ¿no? Hecho con este escáner. Entonces, ahora mismo bueno, lo tienen fundamentalmente por el tiempo que tiene el escáner en el mercado, son distribuidores que ahora que son siempre el primer cliente que tienen estos productos y después pasará bueno, pues ya a clientes finales, ¿no? Pero bueno, este escáner que hay ahí, ese escáner es el otro escáner de StoneX, que en este caso es un escáner de mano, que hace competencia, por ejemplo, a los de Geoslam. Que por cierto, Geoslam ha sido comprado por Faro también muy recientemente, hará 4 meses. Y no he dicho la final, cuando yo salí de Geoslam, 2 años después, yo entré con 32 personas y salí con 220 personas. La empresa se creció brutalmente en 2 años. Esto ya son de clientes, ¿vale? Trabajo de clientes que han hecho, evidentemente son trayectorias, no siempre son largas, la gente está probando muchísimo, me parece normal, lo prueba en sitios imposibles también, bueno, pero se pueden hacer trayectorias muy largas, aunque no siempre la gente lo hace larga, bueno, ahí hay, como podéis imaginar, hay de todo, ¿no? Pero, por ejemplo, en este proyecto pues, han entrado en cada ojo del túnel, las partes inferiores, las partes superiores, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mantener la precisión, porque claro, la videogrametría en sí mismo, aunque son imágenes de alta resolución y tienen una precisión que, bueno, que no es mala, para mantener la precisión en estas capturas tan largas, nosotros habilitamos a los usuarios con puntos de control, que automáticamente lo detecta
automáticamente lo detecta. Vale, estas dianitas, que son las típicas circulares, que además se detecta automáticamente y el usuario le da coordenadas con GPS, con estación total, con lo que fuere, y automáticamente entran dentro de la orientación interna y no, o sea, no es que se crea un modelo y después se hace una georreferenciación, sino que forman parte de la ecuación. Entonces se ajusta el modelo a las coordenadas, ¿no? Esto hasta ahí, hoy, ¿no? O mejor dicho, hasta ayer. Y hoy estamos viendo que, claro, que tenemos un sistema que puede desplazarse de forma autónoma, ¿no? Que yo me puedo mover de forma autónoma y durante 4 minutos, por ejemplo, puedo mantener una precisión razonable. Entonces, si nosotros, por ejemplo, positivo como este, además lo estamos disminuyendo, ¿no se ha ido esto? Bueno, igual ya es la última diapositiva, o sea, tampoco nos vamos a perder mucho. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, imagínate que ponemos algo así, pero de menos tamaño, debajo de un prisma de una estación total, y nosotros nos posicionamos en el centro de un parque, pero un parque con árboles, con coches, con lo que fuere, a lo mejor pues no tenemos por qué visualizar todos los puntos, porque entre punto y punto podemos utilizar la videogrametría. Además, esto saca en las proyecciones que estamos haciendo nosotros, si lo pones en un GPS exactamente igual, puedes medir sin señal durante 3 o 4 minutos. Y no solo eso, sino que sacas una nube de puntos de lo que estás midiendo en un barrido de 3 metros por 3 metros, si lo miramos a 45 grados en la cámara, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo. Estamos proyectando la técnica videogramétrica en nueva instrumentación, no en instrumentación antigua, mejor dicho, en instrumentación antigua, aunque también se está viendo que se integre dentro de los GPS, ¿vale? Hoy he recibido mismamente mensajes que están en China viendo hardware para esto, ¿no? Entonces, la idea es que la nueva generación o que creemos un dispositivo autónomo que se pueda poner en un prisma de una estación total o en un GPS, que además de los puntos que nosotros midamos, pueda generar una nube de puntos en un barrido de 3 por 3 metros, ¿vale? Por lo tanto, podríamos medir muchos más puntos en menos tiempo y después, en cuanto al GPS, por ejemplo, también se pudiera acercar uno a una fachada, pudiera meterse dentro de un porche, pudiese hacer ese tipo de cosas y durante un tiempo andar durante 3 o 4 minutos sin que tuviese señal GPS y ajustar esa trayectoria con los puntos anteriores y con los puntos posteriores, ¿no? Entonces, eso es, hasta el momento, no puedo dar muchas imágenes, pero tenemos casos prácticos y tenemos ya prototipos, ¿no? Eso hasta el momento es lo que estamos investigando y desarrollando. Y aparte por ejemplo, en el caso de los drones, si nosotros en un dron, lo bueno que tiene es que la captura, siempre al ser cenital normalmente, al ser cenital no va a tener mucho riesgo de que se vaya a perder, ¿vale? Con una captura normal no se tiene por qué perder. Entonces nosotros aplicamos Visual SLAM offline, es decir, aplicamos la misma tecnología, el mismo sistema de selección de imágenes, todo igual, pero en vez de en tiempo real, en postproceso. Por lo tanto, ya con un vídeo de un dron se podría generar todo el procedimiento, un modelo tridimensional exactamente igual que lo que he enseñado hasta aquí, pero de forma totalmente automática. Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos haciendo ahora mismo y lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Y no sé si me he quedado corto o he ido rapidísimo, no tengo ni idea. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta, pues estoy... Gracias.
Muchas gracias, Pedro. Si tenéis alguna pregunta que formularme, pues yo creo que estará encantado. Yo creo que ha quedado muchas cosas en el tintero. Sí, es que... Y eso que tenemos todas muchas dudas. Ah, bueno, seguro, seguro. Pero tarde, darte la enhorabuena, gracias, puedo decir un proyecto en este y con mi exposición perfecta, pero incluso lo pronto por eso también atención a la referencia entre la inteligencia artificial aplicada a la y este de la sensación de motor ya pasión. Y nada, voy a dejar ahora en carrera el turno de preguntas y Muchas gracias. Alguna pregunta con esta técnica que ha desarrollado. Cualquier vídeo sería susceptible de tener un modelo 3D a partir de cualquier vídeo. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, la respuesta es sí, pero el Visual Slam al ser offline no te avisa si te has perdido. Offline es posterior, ¿no? Al ser posterior no te avisa si te has perdido. Por lo tanto, por ejemplo, si va a ser una captura regular en la que perderse es muy complicado, veas un dron o véase, por ejemplo, el caso de GPS, que el ángulo siempre va a ser 45 grados y la velocidad es controlada. No lo he dicho, claro, hay muchas cosas que no he dicho, obviamente, pero son sensores de Global Shutter. Es decir, no deforma al caminar, que eso también es importantísimo, porque en mi experiencia, cuando tanto la GoPro como otros sensores deforman, después algunos tienen sistemas de corrección, pero han corregido. Ya esa imagen... exactamente, ya has perdido la geometría original y después va a generar deformaciones. La respuesta es que sí, que puedes hacerlo, pero tienes que tener en cuenta que si te pierdes, si haces un movimiento muy radical o tapas la imagen durante unos segundos, por la razón que fuere, no vas a tener un solo modelo, vas a tener 2 modelos o 3 modelos o los modelos que sea capaz de generar el sistema, ¿no? Pero puede generar un modelo, o sea, con un móvil. Puedes hacer un modelo 3D aquí con cuidado y se puede generar un modelo tridimensional con esta... Es que uno de los beneficios de esto es que elegimos las imágenes, porque el sistema de selección de imágenes está basado en el Visual Slam. El Visual Slam genera unos keyframes que son clave, que están elegidos a partir del ajuste de haces. O sea, hay un ajuste de haces previos, se eligen los frames y después nosotros, con las imágenes de alta resolución, las volvemos a revisar. Y volvemos a calcular el matching, calculamos la distribución del matching dentro del frame, calculamos la calidad de esa imagen conforme para que se pueda crear la mejor geometría posible. Entonces, no es una selección de imágenes aleatoria y rápida y decir, no, cojo un frame cada 10. No, esto es, digamos, una selección de frames. Nosotros, bueno, es que me pongo a tirar del hilo, ¿no? Pero nosotros, una de las mejoras que tenemos conforme a lo que hay es, primero, que el Visual Slam es basado en 3D, es decir, en ajuste de haces, y después que la selección de frames es muy afinada. Es que tiene ese segundo trabajo de afinación de los frames para coger los mejores frames posibles, ¿no? Entonces, pero sí, puedes coger un vídeo cualquiera y hacer un modelo 3D. Esa es la historia. Yo quería preguntarle, ¿no? Sí. La parte más visual, la parte de proyección de imágenes sobre la nube de punto, tiene intrigado cómo lo habéis resuelto. No sé si es proyección en las triangulaciones de la malla o cómo conseguiste eso. Son 2 preguntas. Una es eso, cómo lo has resuelto, si se puede preguntar. Y otra es, si lo llevamos a un programa de modelado, de visualización arquitectónica, donde la resolución no es tan importante, sino que es más visual para el cliente, yo quiero trabajar con esa
geometría, por favor, por ejemplo, 2 centímetros de ROM, o mejor si tienen uno, ¿no? Pero, en un render, en un vertical render, en un render, o en un, yo puedo terminar de trabajar esa textura. O, vale. A la primera pregunta de cómo se proyecta, eso tiene una respuesta en 2 fases, y es que cuando yo hice el doctorado lo hicimos todos nosotros. Entonces, obviamente, utilizando librerías de por ahí, de aquí y de allí, hicimos un puzzle estupendo, pero era todo nosotros. ¿Qué ocurre? Que cuando tú tienes una nube de puntos o tienes una malla y tú proyectas, para empezar, para proyectar depende de la normal. Si la normal está mirando para ti o está mirando para allá. Y este cacharro tú le puedes dar la vuelta a los objetos. Entonces tienes que empezar a proyectar las normales conforme a la posición que tiene la cámara. Y ahí empezó la cosa a complicarse. Entonces, cuando yo hice el doctorado, eso tenía algunas limitaciones. Por ejemplo, una de ellas era la proyección de las texturas cuando la trayectoria era muy compleja, ¿vale? Entonces, posteriormente es que hay motores fotogramétricos en los que están trabajando 100 y 200 personas todos los días, ¿vale? Y que funcionan fantásticamente, y que nosotros somos 3 gatos, literal, ¿vale? Entonces nosotros no vamos a poder llegar a las calidades y a las habilidades que tienen esa gente para hacer todo el procedimiento fotogramétrico. Y además nosotros, afortunadamente, la herramienta que utilizamos, por ejemplo, nos deja parametrizar absolutamente todo, todo. Además, por código. Nosotros, a partir de software.net, decimos absolutamente todo, desde la tipología de los descriptores hasta la tipología, hasta los parámetros internos de las orientaciones, hasta los pesos podemos montar un modelo estocástico y podemos asignarle pesos al IMU, podemos asignarle pesos a los puntos de control, o sea, nos deja hacer todo. Entonces nosotros nos olvidamos del tema y utilizamos un motor fotogramétrico profesional, pero un motor fotogramétrico que está en el mercado. O sea, nosotros yo eso no lo resuelto. Esa es la pregunta. Y después, por supuesto, claro, puedes meterlo en Blender y puedes hacer lo que tú quieras. Eso es un modelo tridimensional. Esto tiene, nosotros en el software tenemos varios formatos de exportación, pero vamos, que eso es lo de menos. Uno de ellos OBJ, que por ejemplo lo podrías entrar en Blender, con texturas asociadas o sin texturas asociadas, con texturas incrustadas, en fin, con normales, sin normales. O sea, las opciones son múltiples. Y a partir de ahí tú puedes hacer lo que tú quieras. Quizá lo que tú estés buscando es algún software que detecte las primitivas básicas para después pasarlo a BIM con mayor facilidad. Eso hay software ya que están trabajando en ello hace ya muchos años, por ejemplo, Point Fuse, y esa gente, que son también ingleses, que yo conozco a algunos de ellos, de los desarrolladores que están ahí, bueno, pues evidentemente eso todavía no está listo, pero a lo mejor son procedimientos supervisados que te pueden facilitar el trabajo, ¿no? En vez de detectar, en vez de ir superficie por superficie, detectándola y clasificándola y tal, pues a lo mejor, oye, a lo mejor te puede ahorrar un 25% del trabajo. Bueno, pues eso ya es algo, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿Perdona? Sí. Sí, lo suyo es que la luz sea fija. En fotogrametría ya sabemos que la luz, lo suyo es que sea fija, que siempre se quede sitio y que no te muevas con que el escáner, es decir, si tú pones, es que ha habido clientes que han puesto la luz aquí y lo peor de todo es que le ha funcionado. Claro. Lo peor de todo es que le ha funcionado. Porque es verdad que ya la sensibilidad de los descriptores y sobre todo el RANSAC y todo eso que existe para elegir los mejores puntos homólogos están tan refinados que incluso en malas condiciones de luz te lo hace.
¿vale? Incluso en que la luz sea dependiente del escáner y de la cámara, te lo hace. Entonces, bueno, lo suyo es que si vas a hacer una cueva, pongas luces, si no hay luz, y si no, pues pongas una luz, aunque sea relativa. Nosotros tenemos experiencias positivas al respecto. O sea, eso se puede hacer. Voy a preguntar yo... Pregunta. Bueno, veo que el sistema se ha mejorado bastante en cuanto a diseño, y luego ha dicho también el cálculo de la nube con motor. Era la solución de negocio. Pero nadie preguntó. ¿Tú esto lo ves como competencia, como complemento, como sustituto del láser escáner en cuanto a precisión, precio, sobre todo, como hablo del precio? Claro. El precio a que se está vendiendo actualmente ese escáner en el mercado son unos 12.000 euros, ¿va? Con el software integrado y todo, ¿no? Con hardware y software. Yo no lo veo una competencia para el láser escáner para nada, lo veo como un complemento. Estas las resoluciones, por ejemplo, si vas a hacer una catedral, por decirte algo, a mí no se me ocurriría hacer la catedral entera con este escáner. Es como muy engorroso y mucho trabajo. Yo preferiría o haría la catedral con un láser escáner o bien estático o bien dinámico, dependiendo de las precisiones que se necesitasen para el uso que tuviese. Y después las partes ornamentales o las partes que más requirieran precisión por su interés arquitectónico, arqueológico, histórico, pues entonces esa sí la puedes proyectar, la puedes capturar con este escáner videogramétrico. El escáner videogramétrico no solo tiene una buena precisión en esos entornos, sino que tiene una resolución extraordinaria que no la tiene el láser escáner. Por lo menos el dinámico, desde luego, no bajo ningún concepto, y los estáticos depende mucho. El problema de los estáticos es que la cámara, que suele ser de 1 megapíxel, 2 megapíxeles, funciona a nivel, hace un mosaico, ¿no? Hace un mosaico y la posición relativa de la cámara es la del mismo escáner. El mismo problema que tuvimos hace 20 años cuando estuvimos en Yeble de las cámaras externas, ¿no? Y eso no siempre la mejor fotografía se hace donde está el láser escáner. ¿Vale? Entonces, y después esa forma de hacer el mosaico que tiene el láser escáner de todas las imágenes y fusionarlas, integrarlas, lo que ocurre es que a veces se queda entre imágenes, la exposición de una imagen con respecto a la otra no tiene por qué ser la misma y quedan el blending entre las imágenes, la mezcla, la integración de las imágenes no es del todo buena. Por lo tanto, y en cambio el blending es que no te enteras, o sea, es que tú en los modelos ahí parece mentira que se hayan utilizado 2.000 imágenes y no se vea un solape de una imagen con respecto a otra. O sea, entonces es mucho más, la performance para integrar las imágenes de alta resolución es mucho mejor con este tipo de escáner que con un láser escáner estático y ya no digamos dinámico. Y en los escáneres dinámicos la resolución son 2 centímetros en el mejor de los casos. Por lo tanto, son cosas distintas, son complementarias. Al adquirir el equipo tiene una licencia de 1 año y después lo tienes que renovar. ¿Digo precio? No. Sí, bueno, no sé, Stonex. Creo que está en torno a los 500 euros anuales, creo que sí. Que no sé con certeza, la verdad. ¿Cómo? No, solo he hecho, por ejemplo, el recorrido se lo he hecho con Close Compare, por ejemplo. No. Sí, StoneX tiene también software de edición 3D y no sé si tiene para vídeo, me pierdo ya un poco, no son software que conozca a todos, ¿no? Pero de eso hay mucho, ¿no? Que con Close Compare se puede hacer un vídeo perfectamente. En cuanto a la representación fotogramétrica o gráfica a través de fotografías satélites, ¿qué opinión te refiere? ¿Es precisa actualmente
Yo no me atrevo a responder esa pregunta. No sé. O sea, yo lo que sé y lo que no sé, no sé. No sé. Y además, la precisión de si es precisa, eso ya te adelanto que esa pregunta no tiene respuesta, porque eso depende de la aplicación, pero no tengo respuesta, no sé. No. Se integra dentro de un trabajo. Tú a lo mejor puedes utilizar imágenes por satélite para georreferenciar, para dar un plano de situación o para lo que sea, pero realmente no forman parte del mismo proceso. No hay una integración real de ambas. Son procesos de instrumentación y precisión totalmente distintas. ¿Vale? ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, un de empleo de turismo, por ejemplo, para si hay posibilidad de evitar que el proceso de toda la información sea en una nube y pueda ser un software propio en un ordenador? Te lo pregunto por el tema, por ejemplo, de la protección de datos. Si estamos tomando información de algo que sea susceptible de esa protección de datos, el tema del uso de la nube es un poco complicado. Sí, cierto. Sí, pero limitada. Claro. Por ejemplo, hay un interés de la policía italiana en utilizarlo para la reconstrucción de accidentes y nos plantearon esa historia. Entonces, lo que yo no veo es que cojas y lo metas en Agisoft Metasave o en Reconstructor, lo que sea, o sea, en lo que sea, en Context Capture, lo que sea. No lo veo porque nosotros utilizamos una parametrización muy específica a la hora de procesar todas las imágenes, entonces la perderías. Yo no sé qué resultado vas a tener. En el momento que tú lo procesas, yo ya pierdo el control sobre los resultados. Yo puedo garantizar los resultados que yo doy con el procedimiento que nosotros hemos diseñado y además estamos testeando todos los días, ¿no? Pero ya en el momento que se sale, pero la opción o la alternativa que sí hemos dado es que se genere o que se cree un servidor en sus oficinas en el que todo lo mismo que tenemos instalado allí, que se lo instalemos allí, eso sí, y que ellos sean los únicos que tengan acceso al trabajo que de allí se genere. Y nosotros, en todo caso, que tengamos acceso al software para chequear, porque no haya ningún problema, por si cualquier cosa, ¿no? Y en eso sí estamos trabajando, ¿vale? Aparte, por supuesto, tú tienes su contrato en la protección de datos, ¿no? Pero que yo lo entiendo que hay situaciones en los que incluso con contrato la gente no quiere compartir la información. Vale. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Si no hay ninguna pregunta más. Perfecto. Muy bien, muchas gracias.